Vamos a hacer un minuto de silencio antes de empezar. Siempre hacemos un minuto de silencio para ofrecer la clase y rezar. Bueno, pues ofrezcamos este minuto de silencio por la paz en el mundo, que tanta falta hace y que parece que a veces las cosas cada vez se complican más. Que tengamos paz y que nosotros mismos seamos sembradores de paz. Ven, Espíritu Santo, voz que nos inspiras, viento que nos empujas, luz que nos guías. Llena nuestros corazones y haznos portadores de paz y de bien. Así sea. Hoy vamos a escuchar las palabras de Jesús ante la pasión. Estamos en la última semana de la vida de Jesús y vamos a ver en los evangelios esos episodios antes de encarar su muerte, su juicio, su proceso ante las autoridades judías, todos los sufrimientos de la pasión y su muerte. Vamos a ver qué nos dicen las palabras de Jesús en esos últimos días, en esas últimas horas, porque vamos a encontrarnos con situaciones muy cruciales, muy profundas, y veremos qué dice Jesús en esos momentos, qué nos dice a nosotros hoy. Hemos visto en estas últimas clases que Jesús, antes de morir, la última semana la pasa en Jerusalén, enseñando, predicando, afrontando las disputas y la oposición de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas. Ha salido airoso de todas las pruebas que le han planteado, ha enseñado a las gentes lo siguen, lo admiran, y van pasando los días y se acerca la gran fiesta de los judíos, que es la Pascua, la fiesta de primavera. La Pascua en la que los judíos celebraban la liberación de Israel de Egipto. Era la fiesta de la libertad, la gran fiesta del nacimiento del pueblo judío. Y en esas fechas, Jerusalén se llenaba de peregrinos de todo el mundo donde vivían judíos. Además de los habitantes de la ciudad, venía gente de Judea, de Galilea, venía gente de toda la diáspora judía, de todos los países alrededor del Mediterráneo donde había comunidades judías. Y ya os comenté que la ciudad estaba rodeada de campamentos de gente que venían a pasar allí la Pascua. Y a lo mejor la ciudad duplicaba o triplicaba su población. En esos días, pues, y hasta os comenté también, que el gobernador romano se desplazaba a Jerusalén con sus soldados para vigilar que todo fuera en orden, que no hubiera altercados, que no hubiera sublevaciones, porque sabía que los judíos a veces de tanto en tanto eran rebeldes y podían provocar pues problemas, ¿no? Bueno, y en este ambiente de prefiesta, de multitudes, los romanos vigilantes, las autoridades, también muy alerta a lo que hacía y decía Jesús, pues Jesús pasa los últimos días de su vida. Entonces, nos vamos a ir al capítulo 14 de Marcos, que equivale al 26 de Mateo y al 22 de Lucas, antes de la pasión de Jesús. Y se nos dice que en esos últimos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes, las autoridades del templo y los escribas andaban buscando la manera de detener a Jesús e incluso matarlo. Tenían que acabar con él, porque Jesús predicaba de una manera y enseñaba unas cosas que todo el pueblo lo seguía, pero para ellos era una amenaza. ¿Por qué? Era una amenaza para el templo. Jesús había cuestionado la autoridad del templo. Era una amenaza para los escribas, defensores de la ley a ultranza, porque Jesús había dicho que la ley sí, pero que había que interpretar la ley de una manera humana y no tan rígida y tan al pie de la letra como lo hacían los fariseos. Y además, pues claro, si Jesús cuestionaba el templo, la ley, ponía en peligro su orden y el pueblo lo seguía, los escribas y los sacerdotes pensaban, a ver si ahora Jesús nos va a montar una revuelta popular, nos va a enfrentar a los romanos van a sacar las legiones a la calle y aquí se nos acaba todo. Se nos acaba el templo, todo el negocio del templo, nuestra autoridad, nuestro poder, y lo perdemos todo. Entonces, por un tema más político y más económico, las autoridades judías andaban detrás de Jesús.
Y Caifás se lo había dicho, esto no lo dicen los evangelios sinópticos, lo dice el evangelio de Juan, pero Caifás se había reunido con las autoridades y les había dicho, aquí lo que hay que hacer es pillar a Jesús y deshacernos de él. Más vale que muera uno que todo el pueblo. Hay que sacarse a Jesús del medio. ¿Pero cómo lo hacemos? Porque Jesús era muy prudente. Ya os he explicado que Jesús pasaba el día en Jerusalén enseñando, pero por las noches no se quedaba en la ciudad, se iba a Betania, salía de la ciudad y se iba a este pueblecito a unos kilómetros a casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y él y sus discípulos estaban medio clandestinos en lugares pues no tan conocidos ni tan públicos. O sea, Jesús andaba esquivando a las autoridades. Por otra parte, los sacerdotes pensaban, si enviamos a nuestros soldados y detenemos a Jesús en medio de los pórticos del templo, en medio de la calle, en medio de la multitud, es que el pueblo se nos echa encima, porque el pueblo estaba con Jesús. Entonces, claro, pensaban, tenemos que buscar la manera en secreto, medio a escondidas, de pillarlo de sorpresa para detener a Jesús. Y hete aquí que se les iba a presentar una oportunidad como nunca. Y ahora lo veremos cómo. Bueno, pues unos pocos días antes de la Pascua, de la fiesta de los judíos, Jesús estaba en Betania y en Betania lo invitó a comer un fariseo llamado Simón, que debía ser amigo de Lázaro y Marta y María, bueno, era un conocido de Jesús. Entonces, el Evangelio dice lo siguiente: hallándose él en Betania, en casa de Simón el leproso, se llamaba Simón el leproso, debía ser un hombre curado de la lepra, estando sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, lleno de ungüento de nardo, puro de gran precio. Era un perfume muy caro. Y quebrando el alabastro, derramó el ungüento sobre su cabeza. Se acerca una mujer, que no sabemos quién es, alguien que conocía a Jesús. El evangelista Juan dice que era María. ¿Qué María? María, posiblemente la hermana de Lázaro y Marta. Pero Marcos y Mateo guardan el anonimato. El caso es que es una mujer que apreciaba, que quería a Jesús, y trae un perfume muy caro, rompe el frasco y lo derrama sobre su cabeza. Esto es un gesto muy especial, porque los perfumes solo se derramaban sobre la cabeza de los sacerdotes y de los reyes. Es un gesto de consagración. Y es un gesto de mucho aprecio, porque un perfume de nardo puro en aquella época, imaginaros hoy estos perfumes tan caros que te valen 600, 1000 euros un frasco. ¿Quién coge un frasco de perfume y lo derrama sobre la cabeza de alguien? Pues una persona muy espléndida, que quiere mucho al ungido. Bueno, los invitados a la mesa, cuando vieron esto, se escandalizaron, indignados, decían: ¿a qué este despilfarro de ungüento? Con este ungüento se podía vender por más de 300 denarios y ese dinero dárselo a los pobres. Y bramaban contra ella. Y Jesús dijo: dejadla en paz. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los pobres, que tanto os preocupan ahora, siempre los tendréis para ayudarlos. Y podéis hacer lo que queráis con ellos, pero a mí no me vais a tener siempre. Ella se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús veía venir lo que se le echaba encima. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en el mundo entero, se contará lo que acaba de hacer esta mujer. Y así ha sido. Nosotros hoy estamos leyendo este evangelio. En todos los países del mundo donde se lee el evangelio, se recuerda el gesto de esta mujer que rompió un frasco de perfume sobre Jesús. Aquí hay varias cosas. Vemos aquí un gesto de tremenda devoción y de afecto de esta mujer hacia Jesús. Tanto que no le importa gastar un dineral y desperdiciarlo en un segundo para derramarlo sobre su cabeza. Mirad, el amor es espléndido. Cuando se trata de una persona a la que queremos, ¿verdad que no nos importa gastar lo que sea? Pensarlo bien. Por vuestro marido, vuestra esposa, vuestros hijos, vuestros nietos,
A que si tenéis dinero os gastáis lo que haga falta por obsequiarlos, por regalarlos, por demostrarles vuestro afecto. ¿A que sí? No somos tacaños. Cuando hay amor no hay tacañería. Y Jesús está elogiando a esta mujer tan espléndida. Pero ¿qué pasa? Los fariseos sacan el discurso de los pobres. Eso es demagogia. Porque, como bien dice Jesús, siempre tendréis a los pobres. ¿Por qué ahora sacáis a colación? Es que con ese dinero, ¿para qué malgastarlo perfumando a Jesús? Dárselo a los pobres. Sí, es verdad, pero eso es una mentalidad matemática, de contable, calculadora, una mentalidad que no tiene en cuenta otros aspectos. Y es demagogia, pues sí, porque muchas veces Jesús nos está diciendo, se utiliza el discurso de los pobres. ¿Para qué? Para quedar bien, para justificar unas ideas, para criticar. Eso de utilizar a los pobres para justificar un discurso no está bien. Siempre podemos ayudar a los pobres, por supuesto que hay que ayudarles, pero cuando quieres a una persona y quieres obsequiarla, pues está bien ser espléndido. Mirad, en la iglesia se gasta mucho dinero por los pobres, pero en la iglesia también se gasta dinero para comprar flores, para celebrar una liturgia con dignidad, para los sagrarios, para las imágenes. Y la gente dice, oye, es que en la iglesia tanta pompa, tanto lujo. Oye, pues si a los cristianos nos gusta obsequiar a nuestro Señor con una celebración bonita y nos gusta tener nuestras iglesias hermosas, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Es que no estamos haciendo ya mucho por los pobres? Las dos cosas se pueden compaginar. En esta parroquia estamos haciendo mucho por los pobres. Tenemos un comedor social, tenemos un Cáritas, pero cuando viene la Semana Santa nos gastamos un dinero en comprar flores y en adornar el templo y no pasa nada. Está bien, porque lo hacemos por obsequiar a nuestro Señor. Eso también está bien. Entonces, una cosa no quita la otra. Por dar de comer a los pobres, no podemos dejar de hacer cosas buenas, ni de gastar un dinero en gestos de afecto, de aprecio, de belleza, de cuidado. Jesús dice, cuando hay amor, cuando hay devoción, hay que ser espléndidos. Está bien lo que ha hecho esta mujer, un gesto de devoción. Pero inmediatamente después de este gesto de devoción, y ahora vais a ver lo dramático del Evangelio, inmediatamente después, ¿qué nos dice Marcos? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes con el fin de entregar a Jesús. Inmediatamente después de ese gesto de amor de esta mujer, de devoción, tenemos el gesto de traición. Y ojo a la frase, Judas era uno de los 12. ¿Qué quiere decir? Uno de los apóstoles de Jesús, de los hombres de confianza. Judas no era uno cualquiera, era un amigo, un compañero, alguien que había seguido a Jesús, que lo había escuchado, que había compartido con él caminos, cenas, conversaciones. Jesús confiaba en Judas como en los otros. Tanto es así, que Marcos no lo dice, pero lo explican otros evangelistas, Judas tenía la bolsa del grupo, era el ecónomo, era el administrador del grupo. ¿A quién confías tú el dinero del grupo si no es a alguien de confianza? Judas era uno de los discípulos muy próximos a Jesús. Pero, ¿qué le pasa a Judas? No sabemos qué pasó en su interior, que rompió con Jesús y decidió entregarlo. Ya os podéis imaginar que los sacerdotes, cuando ven que ese discípulo de Jesús se les presenta medio a escondidas y les dice, ¿qué me dais si os lo entrego? Qué contentos se pusieron, dijeron, ya está, tenemos a un topo infiltrado dentro, ahora pillamos a Jesús, porque tenemos al traidor, tenemos al que nos lo va a entregar, ya no necesitamos prenderlo en medio de las multitudes, buscar la ocasión, no, Él nos dirá ¿cuándo será el momento? Y sí, las autoridades se alegraron mucho y le prometieron dar dinero. Marcos y Mateo no lo precisan, pero sabemos que acordaron darle 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Pues sí. Entonces, Judas, en secreto, sin decir nada ni a sus compañeros ni a Jesús, era un plan suyo, personal y secreto, empezó a acechar y a mirar en qué ocasión podía entregar a Jesús.
tenemos que en el grupo de los próximos a Jesús hay un traidor. Muchas personas se han preguntado qué empujó a Judas a traicionar a Jesús. Supongo que vosotros también os lo habéis preguntado muchas veces. Es un misterio. Fijaros si es un misterio que los apóstoles, sus compañeros, ni lo sabían ni lo sospechaban. Y cuando lo supieron, se sorprendieron tanto que la única explicación que se les ocurrió es que se le metió un demonio dentro. El demonio lo inspiró a traicionar a Jesús. Ahora, una traición no se da de la noche a la mañana. Una traición se gesta con el paso del tiempo. Es muy posible que Judas fuera un entusiasta seguidor de Jesús, tanto que fue del grupo de los 12, pero que en algún momento dado Judas empezó a decepcionarse con Jesús, o tal vez tenía unas expectativas que no se cumplían. Y es muy posible que las expectativas de Judas tuvieran que ver con ese Mesías que os he hablado tantas veces, que también lo esperaban Pedro, Santiago, Juan y los demás, ese Mesías político, poderoso, guerrero, ese Mesías que iba a tomar el poder, iba a expulsar a los romanos, iba a ocupar la autoridad en Israel y iba a nombrar ministros y consejeros a los 12 favoritos. Es muy posible que Judas se hubiera hecho esa idea de, bueno, el Mesías Jesús es el Hijo de Dios y Él nos va a llevar al poder y vamos aquí a instaurar el reino de Israel. Pero claro, Judas, ¿qué empezó a ver? Que Jesús les hablaba de que vamos a Jerusalén, me van a entregar, me van a matar. Jesús había anunciado su muerte varias veces, sabía lo que le esperaba y eso ni lo entendían los 12 y Judas mucho menos. Y claro, Judas empezó a pensar, Jesús habla de ser el último, de ser el servidor de todos, de que lo van a matar, las autoridades están detrás de él. Judas lo había podido ver en Jerusalén, había visto lo que había armado Jesús en el templo, predicando y expulsando a los mercaderes. Judas empezó a tener miedo y a preocuparse muy seriamente de que su plan, su idea, su expectativa se iba a ir al traste. Y no solo eso, Judas empezó a pensar, es que a Jesús lo van a matar, pero es que detrás de Jesús voy yo y vamos todos los 12. Tengo que parar esto. También es posible que en la traición de Judas hubiera un tema de celos. Celos por la relación que pudiera tener Jesús con algunos discípulos con los que tenía una amistad preferente. Pedro, Santiago, Juan, aquel famoso discípulo amado, que no sabemos muy bien quién es, del que habla el Evangelio de Juan. Bueno, en una traición se mezclan muchas cosas. El caso es que Judas, en secreto y sin decir a nada, trama entregar a Jesús. Tenemos un gesto de devoción de la mujer, que Jesús dice, dejadla, ha hecho muy bien, y la traición de Judas. ¿Y sabéis qué? Cuando alguien te traiciona, acabas enterándote. Jesús, no sabemos cómo, se acabó enterando de que Judas lo traicionaba. No se sabe si alguien le dijo algo, o lo pilló, o simplemente que Jesús no era tonto y conocía a sus 12 discípulos como la madre, casi. Los conocía perfectamente y sabía cuando alguien estaba bien y cuando alguien no estaba bien. Y Jesús debió percibir que Judas no estaba a todas con él. Y tal vez se enteró de algún detalle. Jesús tenía muchos amigos y conocidos fuera de los 12. Y alguien le debió decir algo. Así que Jesús lo sabía. Pero ¿qué hace Jesús ante la traición de Judas? De momento no dice nada. Seguimos. Vamos a acercarnos a esa noche de la última cena de Jesús con los suyos. Era el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la Pascua. Esto era cuando se sacrificaban los corderos que se iban a ofrecer en la fiesta de Pascua, el día antes. Bien, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y él envió a 2 de ellos diciéndoles, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo, y a donde entre, decid al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un cenáculo grande, una sala grande en el piso alto, ya preparado. Allí preparad vosotros la cena. Los discípulos marcharon y lo encontraron todo como les había dicho.
¿A qué os suena esto de un hombre llevando un cántaro de agua, una casa, un cenáculo preparado? El cenáculo es otro lugar de refugio de Jesús. Lo era la casa de Betania. Bueno, pues en Jerusalén había una familia amiga de Jesús, donde Jesús iba a preparar esa cena. Un lugar también secreto, no público, donde Jesús tenía amigos y conocidos. Y ese hombre del cántaro de agua era la señal convenida con la que había pactado Jesús. Mira, seguid a este hombre que os mostrará el sitio donde vamos a preparar la cena. Y así fue. Van al cenáculo, un lugar discreto, tranquilo, donde van a celebrar la última cena. Pero ¿de qué le sirve a Jesús tener un lugar secreto cuando el traidor está entre ellos? Llegó la tarde y fue él con los 12. Y mientras estaban en la mesa y cenaban, ahora sí Jesús va a hablar de la traición. Jesús dijo: en verdad os digo, uno de vosotros que está aquí comiendo conmigo me va a entregar. Se quedaron todos parados y empezaron a preguntarle: ¿seré yo? ¿Seré yo? No puede ser, ¿quién puede ser? Y él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo el pan en el plato. En aquel momento, en aquella época, las comidas se servían en bandejas. No había un plato individual para cada uno, había una bandeja con salsa, otra con la carne, con la verdura, y la gente mojaba el pan en la bandeja de la salsa. Bueno, pues Jesús dice: alguien que comparte conmigo la cena, uno de vosotros va a ser. El Hijo del Hombre se va, me voy a ir, me van a matar, pero ay del hombre por quien es entregado. Más le valdría no haber nacido. ¿Por qué Jesús, después de haber callado, ahora dice que uno le va a entregar? Pero no dice quién es. No lo dice. ¿Por qué creéis que hace esto Jesús? Pensadlo un poco. Imaginad la inquietud de los 12. No entendían nada. ¿Seré yo? ¿Seré yo? No, Dios mío, no. Bueno, Jesús tenía 2 motivos para obrar así. El primero, avisar a Judas. Judas, sé lo que vas a hacer. ¿Y por qué avisa a Judas? Para que Judas se lo piense una última vez. Piénsatelo, Judas. Sé lo que vas a hacer, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de parar. ¿Y por qué no dice quién es? Porque imaginaros qué pasaría si Jesús, delante de los 12, delante de Pedro, de Santiago, de Juan, que eran tan bravos, les dice: es Judas. ¿Qué creéis que harían? Sacan la espada, así es, José, sacan la espada y se lo cargan allí mismo. Y tenemos una cena sangrienta, un baño de sangre entre compañeros. Y Jesús, lo último que quería era esto. Jesús conocía muy bien a los 12. Sabía que eran violentos, que eran impulsivos, los conocía a todos. Y avisa: hay un traidor, para que se lo piense. Pero no dice quién es, para que no lo asesinen de manera violenta delante de todos. Les está dando la última oportunidad a Judas y está impidiendo que los 11 actúen violentamente. Inteligente, ¿verdad? Ahora imaginaros cómo estaba Jesús por dentro, cómo se debía sentir en esos momentos. Bueno, pues en esos momentos, mientras comían, Jesús tomó pan. Esto era alguien que hacía siempre en la cena de Pascua el padre de familia: tomar un pan y dar gracias a Dios y bendecirlo. Tomó pan, habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomad, este es mi cuerpo. Es la Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Da gracias y reparte. Y dice: esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo pasó a todos. Y todos bebieron del cáliz. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos. Ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Paremos. Acabamos de leer la Eucaristía, las palabras que el sacerdote pronuncia en cada misa.
¿Qué significa este gesto de Jesús? Los judíos, cuando celebraban la Pascua, bendecían, daban gracias, partían el pan y compartían la copa. Este gesto, que era de una acción de gracias por el pan, por los frutos de la tierra y una ofrenda a Dios, Jesús lo convierte en un signo de una alianza nueva. ¿Cuál es la antigua alianza de Israel? La alianza del Éxodo, del Dios liberador, que saca al pueblo de Egipto, la alianza que se sella en el desierto, en el Sinaí. Bueno, pues Jesús les dice, ahora hay una nueva alianza, un nuevo pacto de Dios con vosotros, y ese pacto lo voy a sellar yo. ¿Cómo? Ofreciendo mi vida. Yo os ofrezco mi vida, y quiero que vosotros hagáis lo mismo. Cuando dice, tomad, esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, les está diciendo, tomad mi vida. Dar el cuerpo es dar la vida. Tomad mi vida, mis fuerzas, lo entrego todo, lo he dado todo por vosotros. Os doy a comer mi vida, alimentaros de mi energía, de todo lo que os he dado. Me doy a vosotros como si fuera pan. Comedme, comed mi vida, tomadlo todo de mí, no me dejo nada. Soy para vosotros. Y nos está diciendo Jesús, cuando comáis este pan que soy yo, haced lo mismo, es decir, dad vuestra vida, entregaos como pan a los demás. ¿Qué es entregarse como pan? Entregar nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra creatividad, nuestro cariño, nuestras ganas. Sabéis muy bien lo que es darse como pan. Las que sois madres, os habéis dado como pan a vuestros hijos. Habéis dado vuestra vida. Todos podemos hacer esto. Y Jesús nos dice, yo os doy mi vida. Tomadla, es decir, haced lo mismo que yo. Este es el secreto y el kit de ser cristiano, entregar la vida, no reservárosla para vosotros de manera egoísta, no, dad vuestra vida, porque dando vuestra vida la vais a recibir multiplicada. Y mi sangre, ¿qué es derramar la sangre de la alianza? Pues la sangre, para los antiguos, era también la vida. ¿Por qué se ofrecían sacrificios a Dios derramando sangre? Porque era una forma de ofrecerle a Dios la vida animal, la vida de la naturaleza, la vida del mundo. Decíamos, Dios mío, tú eres el Señor de la vida, te ofrecemos este animal como regalo. Dios no necesitaba esos sacrificios, pero Jesús está diciendo, mirad, se acabaron los sacrificios del templo, ahora el sacrificio soy yo. Soy yo. Dios no quiere animales sacrificados, ni corderos, ni cabritos, ni ovillos, ni espigas, ni harina. Dios quiere que entreguéis vuestra vida, no para morir, sino para darla a los demás, para amar, para servir. Lo que Dios quiere es personas capaces de dar su vida por los demás. Y ya está. Y dar su vida por los demás, todos sabéis lo que significa. Es vivir para amar, no para mí mismo, egoístamente, sino vivir para hacer el bien a los demás. Y si todo el mundo hiciera esto, se acabarían tantos problemas, tantas guerras, tantos conflictos, tanto sufrimiento estúpido. Porque si tú vives para amar a alguien, seguro que hay alguien que va a vivir también para amarte a ti. Vas a dar y vas a recibir. Y este es el secreto de la vida plena. El sentido de la Eucaristía es dar la vida. Por eso, los cristianos, desde el momento en que Jesús se sienta en la última cena, bendice el pan y el vino y nos lo ofrece como signo de su vida, en ese momento, para todos los seguidores de Jesús, se acaban los sacrificios. Sacrificios antiguos, sacrificios de animales, de ofrendas, de todo. Se acaban. Ya no hay sacrificios. Ahora hay seguir los pasos de Jesús. Celebrar la cena, compartir el pan y el vino y imitar a Jesús, entregando nuestra vida. No hay más. Este es el sentido de la Eucaristía. Dar el pan, dar la vida, derramar la sangre, derramar la vida por los demás. Bien, se acaba la cena. Marcos no lo ha explicado, pero el Evangelio de Juan, que lo estudiaremos en otro curso, muy detallista nos dice que a media cena Judas se va. Judas se va antes de acabar la cena. Y los demás piensan, mira, Jesús lo ha enviado a hacer un recado. Como es el que tiene la bolsa y tiene que comprar cosas, se ha ido a hacer un recado. Vaya recado
que tenía que hacer Judas. Judas se fue directo a las autoridades del templo a decirles: os voy a decir dónde está Jesús, porque ahora ha estado cenando con nosotros y ahora van a otro sitio. ¿A dónde van? Al huerto de los Olivos. Tercer lugar clandestino a donde solía ir Jesús con sus amigos a rezar, a hablar, a descansar. El huerto de los Olivos era eso, un huerto, una finca donde había olivos fuera de Jerusalén, en las afueras de la ciudad, en una ladera con vistas a la ciudad, un sitio tranquilo, hermoso, muy bonito. Bueno, pues Jesús, después de la cena, se lleva allá a sus discípulos. No vuelven a Betania, no vuelven a dormir a la casa, se los lleva al huerto de los Olivos. Y cuando se van al huerto de los Olivos, de camino, Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. No lo entendieron. Pero Pedro le dice: oye, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no. Yo seguiré a tu lado. Y Jesús, ¿qué le dice? En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. Y Pedro insistía: aunque muera contigo, jamás te negaré. Y los demás: nosotros igual, Señor, contigo hasta la muerte, mataremos por defenderte. Jesús: basta. Y llegaron al huerto de los Olivos, llamado también Getsemaní. ¿Qué pasa? Es de noche, han acabado de cenar, están cansados, se estiran, se sientan en el huerto, cargados de sueño. Jesús se lleva aparte a Pedro, a Santiago, a Juan, a los 3 íntimos, los 3 que se había llevado al monte alto, donde se transfiguró, y les dice: quedaos conmigo, por favor, quedaos a mi lado, rezad y velad. Y comenzó a angustiarse y a atemorizarse, y decía: mi alma está mortalmente triste, quedaos aquí y velad. Jesús les abre el corazón, está angustiado, sabe la que se le echa encima, es humano. Siempre os he dicho que Jesús era muy valiente y tenía muy claro lo que hacía y a dónde iba. Pero ¿cómo no angustiarse? ¿Quién, si te dicen esta noche vas a morir de mala manera, quién no se angustia? Y Jesús reconoce su debilidad y su dolor y les abre el corazón a sus amigos y les dice: estoy angustiadísimo, por favor, quedaos a mi lado. Les está pidiendo que lo acompañen, que estén con él en su dolor. Y se apartó un poquito más lejos, cayó postrado en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él esta hora. Y rezaba: Abba, Padre, Padre, Abba. Le está diciendo al Padre del cielo: Padre, Papá, Padre mío, todo te es posible, tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz, esa prueba, todo eso que tengo que pasar. Si tú puedes, me puedes librar de esto, Dios mío, líbrame de esto, pero no, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que tenga que ser, que sea. Va a ver a sus discípulos y ¿sabéis qué? Estaban dormidos. Roque, dormidos. Y le dijo a Pedro, el que iba a dar la vida por él: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? ¿Ni una hora? Velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, todos estáis muy preparados, pero la carne es débil, os pesan los párpados, os pesa el cuerpo, os pesa el cansancio. Se alejó de nuevo a orar y decía lo mismo. Vuelve, y otra vez los encuentra dormidos. Sus ojos estaban cargados y ya no saben qué decirle. Se les cae la cara de vergüenza. Vuelve Jesús una tercera vez, 3 veces rezando, oración total y confiada. Y de nuevo regresa y están todos tumbados por el suelo, durmiendo a pierna suelta. ¿Cómo puede ser? Han visto a su maestro angustiadísimo. Y aun así, fijaros cómo somos las personas, ¿eh? No sabemos velar, lo han visto así y se han dormido. Y Jesús al final les dice: dormís, descansáis, basta, llegó la hora, ahora el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores.
Vamos, levantaos, se acerca el que me entrega. Ahora sabrán quién es. Y todavía estaba hablando cuando aparece Judas, uno de los 12. Parémonos un momento. Este momento del huerto de los olivos, la oración de Jesús en Getsemaní, es muy dramático y es muy curioso porque todos los evangelistas, todos los 4, lo relatan y hablan del sufrimiento de Jesús. Y Lucas, en capítulo 22 de Lucas, que es más gráfico, dice que Jesús sudaba gotas de sangre y agua. ¿Esto sabéis cuándo pasa? Esto no es simbólico. Cuando una persona está angustiadísima y tiene un estrés brutal, suda así y puede llegar a transpirar sangre. Jesús estaba pasando un estrés interno terrible. ¿Y quién no? Sabiendo lo que se le echaba encima, con el dolor de ver que sus amigos se están durmiendo y uno de sus compañeros lo va a traicionar. Mirad, Getsemaní nos enseña algo muy importante. Y es que cuando alguien está sufriendo mucho, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabemos acompañar a una persona que sufre? ¿Sabemos estar a su lado? Y a veces no hace falta decir muchas cosas. ¿Sabéis lo que necesita una persona que está sufriendo mucho, que está en duelo o que está muy enferma o muy deprimida? ¿Sabéis qué necesita esa persona? Lo mismo que necesitaba Jesús. Velad y orad. Quédate a mi lado. No necesito más. Quédate a mi lado. Me basta saber que estás ahí. A veces lo único y lo mejor que podemos hacer es velar y orar. Qué importante es. Yo esto lo he visto en el hospital cuando he estado ingresada, que una persona se quede a pasar la noche al lado de un enfermo, que esté a tu lado. A veces no puede hacer nada, te encuentras tan mal que ni ganas de hablar tienes, ni de escuchar conversaciones, pero que esa persona esté a tu lado, te tome de la mano, está ahí. Rezar juntas, o que ella rece, porque a veces uno no tiene ni fuerzas para rezar. Velar y orar. Cuando una persona querida sufra muchísimo, sepamos estar a su lado. Jesús nos dice, oye, no os quedéis dormidos, no os vayáis por ahí, velad y orad al lado del que sufre. Y si sois vosotros los que sufrís, si soy yo la persona que está sufriendo como Jesús, que sé que tengo que enfrentar una situación que no me puedo escapar, que sí o sí tengo que pasar por eso, y me cuesta sangre, literalmente, como a Jesús. ¿Qué hacer en esas ocasiones? Lo mejor que podemos hacer es lo que hizo Jesús. Rezar, velar y orar. Rezar y ponerlo en manos del Padre. Padre, Dios mío, estoy hecha polvo, no quiero pasar por esto, pero Dios mío, es inevitable, tengo que pasar por esto, es necesario, de acuerdo, que sea tu voluntad. ¿Sabremos decirle a Dios que sea tu voluntad y no la mía? Y Señor, dame coraje para pasar por esto. Marcos, el Evangelio de Marcos no lo explica, pero Lucas, cuando habla de Getsemaní, explica, además del sudor de sangre, explica que un ángel fue a confortar a Jesús. Yo os digo que cuando estáis sufriendo y rezáis en total confianza, Dios consuela. Dios envía un ángel. No va a ser un ángel quizás de luz físicamente como lo esperamos, pero Dios os va a dar fuerzas. Hace una semana en la parroquia tuvimos la unción de enfermos comunitaria. ¿Qué es la unción de enfermos? Es esa fuerza divina de Dios a las personas que sufren. Es decir, estoy contigo, te acompaño. En Getsemaní, Jesús estaba solo físicamente porque sus compañeros se dormían, pero el Padre estaba con él. El Padre veía lo que sufría Jesús y envió un ángel. Y Jesús pudo afrontar esos momentos con esa valentía, con esa fuerza. Todo lo que le esperaba, todo lo que le venía por delante, pues lo pudo afrontar con tanto coraje porque Dios le envía un ángel. Dios le envía un ángel. Bien, nos vamos a quedar en Getsemaní. Vamos a dejar a Jesús, después de su oración, a los apóstoles que se han levantado aturdidos, medio dormidos, y de pronto ven llegar
gente armada, un grupo de hombres con palos, con espadas, con antorchas y Judas. Y Judas se acerca a Jesús y le da un beso, el beso de Judas. Y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? El beso de Judas era la señal convenida con las autoridades para señalarles en medio de la noche. Claro, no reconocían las caras y los rostros, no sabían los soldados quién era Jesús, si podía ser Pedro, Juan o el otro. Judas dice: al que yo bese, ese es, prendedlo. Y nos quedamos con el beso de Judas, la traición consumada y sellada. Hay una enseñanza más en estos últimos momentos de Jesús, que tampoco está en Marcos y en Mateo, está en Lucas. En el capítulo 22 de Lucas, en la última cena, cuando Pedro le dice a Jesús: yo voy a estar a tu lado, no te voy a fallar. Y Jesús le dice: claro que me vas a fallar, me vas a negar. Pero Lucas añade una cosa más. Dice: mira, Pedro, yo voy a rezar mucho por ti. Y tú llegará un momento en que te vas a convertir de verdad, no como ahora. Y en ese momento, cuando tú te conviertas, vas a confirmar, vas a reafirmar en la fe a tus hermanos. Esto es muy importante. Jesús sabe que Pedro va a fallar, pero va a rezar por él. Y en ese momento, otra cosa que solo explica Lucas, en medio de la cena, después de que Jesús les ha dicho que uno le va a traicionar, ha partido el pan, les ha ofrecido la vida, les ha enseñado todo esto, se ponen a discutir. ¿De qué discutían los 11? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? ¿Quién se sentará a la derecha de Jesús? Y Jesús les dice: amigos, ya os lo he dicho tantas veces, las gentes en el mundo se pelean por ser los jefes y los primeros. El legado de Jesús, que en el Evangelio de Juan es el mandato del amor, en Lucas es este: entre vosotros que no sea esto, nada de luchas por el poder, el que quiera ser primero, que sea el último y el servidor de todos. Que por cierto es la lectura del Evangelio de Marcos que se lee hoy. Si alguien quiere leer el Evangelio de hoy del día, es este: el que quiera ser primero, que sea el último y el servidor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, así que vosotros, servidores. En vuestra comunidad, la comunidad del reino de Dios, nada de jefes, ¿os acordáis? Nada de maestros, sabios, autoridades, nada de besar los pies, nada. Todos hermanos, todos servidores. Yo sirvo, vosotros servid y dad la vida como yo os he enseñado. Bien, hemos visto que Jesús, antes de su pasión, reconoce el amor y la devoción y elogia esos gestos espléndidos de afecto. Antes de su pasión, Jesús sabe que uno de los suyos lo va a traicionar. Y avisa. ¿Por qué avisa? Para darle una última oportunidad. Judas, piénsatelo una vez más. En la última cena les ofrece su legado, la Eucaristía. Os doy mi vida, os doy mi cuerpo y mi sangre, os doy mi vida, haced como yo, entregar la vida. Anuncia que lo van a negar: Pedro, me vas a negar, todos me vais a abandonar. Les da su legado: servíos unos a otros. El servicio es el distintivo de los ciudadanos del reino de Dios. Y en Getsemaní, el momento de gran dolor, yo diría que es el preludio de la pasión y quizás el momento de más dolor espiritual de Jesús. Ahí empieza la pasión. En Getsemaní, Jesús les pide el último favor a sus amigos: velad y orad, y no les saben dar esto. Qué gran lección para nosotros. Aprender a ser espléndidos en el amor, aprender a ser generosos con nuestra vida, aprender a velar y orar al lado del que sufre y a seguir los pasos de Jesús con valor. En el momento de sufrimiento extremo, ofrecérselo todo al Padre y Él nos ayudará. Y que así sea. La semana que viene y las próximas clases vamos a adentrarnos ya de pleno en la pasión de Jesús y vamos a repasar y a meditar las palabras de Jesús durante su pasión.
todo el proceso, las torturas, los maltratos, la cruz. Son palabras que se meditan mucho en Semana Santa, pero que nunca está de más volverlas a repasar y a ver qué nos dicen, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Juanita. ¿Qué pasó con Judas? Buena pregunta. Según Mateo, Judas se arrepintió y se ahorcó. Según los otros evangelistas, Judas no se arrepintió ni se ahorcó. Según Lucas, con las 30 monedas compró un campo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vimos el año pasado, se nos explica que Judas fue a ver su campo, a ver qué hacía con su finca, y allá cayó muerto fulminado, reventado, con todas las entrañas esparcidas. Muerte horrorosa que se puede interpretar como un castigo del cielo. No, pues lee el libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mateo dice que se ahorcó, pero solo lo dice Mateo, y Lucas, en cambio, explica esto. Entonces, ¿qué pasa con Judas? Lo que Jesús había previsto: ¡ay del que entregue al Hijo del Hombre! ¡Qué desgracia traicionar a tu amigo y compañero! Es una maldición tremenda, es así, es así. Ahora, pues eso es un misterio porque Judas traicionó. Sí. ¿Y por qué la Iglesia no venera? No, la Iglesia no venera a Judas, nunca, nunca. Está en las iglesias. Ah, espera, perdón. El Judas, el San Judas de las iglesias es, te explico, San Judas Tadeo. Mira, Judas era un nombre, Juanita, sí, uno de los 12 apóstoles, es que había 2 Judas en los apóstoles, Judas Iscariote y Judas Tadeo. El que venera la iglesia es Judas Tadeo, que era un apóstol, que sí seguía a Jesús y que era bueno, Judas Tadeo. Sí, el Judas que venera la iglesia es Judas Tadeo. Judas era, a ver, claro, sí, es el patrón de los imposibles. Bueno, hay mucha veneración a este Judas. Incluso en la Biblia hay las epístolas de los apóstoles, hay una epístola, una carta de San Judas, una carta muy bonita, buscarla hasta el final de la Biblia, carta de Judas, la epístola de San Judas, leérosla, es una epístola que está muy bien. Entonces, este santo sí, la Iglesia lo venera y sí lo considera como santo. El 28 de octubre, fíjate, San Judas, bueno, Judas, es que Judas era un nombre muy común entre los judíos. Judas era como José, como Manuel, como Pedro, era un nombre muy corriente. En los apóstoles, en los 12, había 2 Judas, había 2 Santiagos, también era un nombre muy común, Santiago. Y también había 2 Simones, Simón Pedro y el otro Simón, Simón el Celote. Estaban repetidos 3 o 4 nombres. Y parece que Tomás es un apodo, Tomás también se llamaba Judas. O sea que había 3 Judas. Sí, Tomás era Judas Tomás. Tomás quiere decir gemelo, el gemelo, era el apodo que le daban. Pues esto es. ¿Alguna pregunta más? Muy bien explicado, Reina. ¿Te ha gustado, Ana? ¿Volverás? Sí, puedo, sí. Martes que viene te espero. A ver. Este año lo que hemos hecho es repasar las palabras de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Os doy un avance para el año que viene, si queréis. No, para el curso que viene hay una parte de este evangelio que alguna vez me habéis hecho preguntas, que son las parábolas de Jesús. No las hemos visto todas. En el curso que viene, si os parece bien, vamos a hacer un estudio a fondo de todas las parábolas de Jesús, que son 35. A fondo. ¿Algún folleto, alguna cosa? Os daré un folleto, están en todos los evangelios, os daré un folleto. Y después de ver todas las parábolas de Jesús, nos vamos a adentrar en el 4.º evangelio, que nos lo hemos dejado de lado este año, que es el evangelio de Juan, que es muy diferente de los otros, muy especial, muy profundo y a veces difícil de entender para algunas personas. Pues vamos a explorar a fondo el Evangelio de Juan, que es una maravilla. Pero bueno, ahora tenemos todavía que seguir los pasos de Jesús según Mateo, Marcos y Lucas. Pues gracias. Va a venir la Semana Santa, ¿no?
Gracias. Ahora sí, la pasión de Jesús, las últimas horas, el último día de Jesús, las últimas 24 horas de Jesús. Y después, la resurrección.